soy Janes Novak, tengo 70 años. Y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo mi propio hijo Matej me prohibió usar su wifi diciéndome que yo gastaba mucho internet, mientras que a su suegro Bojan le instaló una línea de fibra óptica exclusiva de 500 megas, sin tener ni la menor idea de que yo soy el propietario mayoritario de Netcom Slovenia, la empresa de telecomunicaciones más grande del país. 3 días después de esa humillación, Matej me suplicaba llorando: «Papá, para esto por favor perdón». Pero yo ya había hecho esa llamada telefónica que desató una guerra tecnológica que destruyó digitalmente a toda su familia y les enseñó de la manera más brutal posible que prohibirle el internet al hombre equivocado puede costarte todo lo que tienes. Pero antes de explicarles cómo una restricción de Wi-Fi se convirtió en la venganza más devastadora de la era digital, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Matej hizo ese día no fue solo mezquindad con el Internet, sino la culminación de 2 años de humillaciones que yo había soportado esperando que él recordara quién le había dado todo lo que tenía en la vida. Yo llegué a este país desde Eslovenia hace 35 años, cuando aún era parte de Yugoslavia. Vine con mi esposa Anika y nuestro hijo Matej, que entonces tenía 12 años. Traíamos muy poco dinero, pero yo tenía experiencia valiosa. Había trabajado durante 15 años como ingeniero de telecomunicaciones en la Empresa Nacional de Comunicaciones en Ljubljana. Los primeros años fueron de supervivencia absoluta. Yo trabajaba instalando líneas telefónicas y reparando equipos de comunicación para una empresa local pequeña. Anika trabajaba limpiando oficinas por las noches y vendiendo productos eslovenos caseros en mercados locales los fines de semana. Matej se adaptó rápidamente al idioma y se convirtió en un estudiante excelente, especialmente en matemáticas y tecnología. Durante esos primeros años, yo veía cómo la industria de telecomunicaciones estaba cambiando rápidamente. Internet estaba comenzando a expandirse y la mayoría de las empresas locales no entendían el potencial de esta nueva tecnología. Yo, con mi experiencia en telecomunicaciones, podía ver oportunidades que otros no veían. Con mis ahorros de 3 años, fundé una pequeña empresa de instalación de redes de Internet en 1995. Al principio era solo yo y un ayudante, instalando conexiones de Internet básicas en oficinas pequeñas. Pero yo tenía una visión más grande. Sabía que algún día cada casa iba a necesitar Internet de alta velocidad. Matej me ayudaba después de la escuela, aprendiendo sobre cables de red, routers y sistemas de comunicación. Era muy inteligente con la tecnología, y durante sus años de secundaria, él diseñó algunas soluciones técnicas que nos ayudaron a ganar contratos importantes. Éramos un buen equipo, padre e hijo. Para cuando Matej se graduó de la secundaria, mi pequeña empresa había crecido hasta tener 15 empleados y contratos con más de 200 empresas locales. Matej recibió una beca para estudiar ingeniería informática en la universidad. Y tanto Anika como yo estábamos orgullosos de que fuera el primero en nuestra familia en obtener educación universitaria. Lo que Matej no sabía era que durante sus años universitarios, yo había estado expandiendo agresivamente mi empresa. Había identificado que las empresas grandes de telecomunicaciones estaban ignorando ciudades pequeñas y áreas rurales porque no las consideraban rentables. Yo decidí especializarme exactamente en esos mercados abandonados. Durante 4 años, mientras Matej estudiaba, yo adquirí contratos gubernamentales para llevar Internet a escuelas rurales, hospitales pequeños y oficinas municipales. También comencé a comprar pequeñas empresas de telecomunicaciones locales que estaban luchando financieramente. Para cuando Matej se graduó, yo controlaba la infraestructura de Internet en más del 60% de las ciudades pequeñas del país. Matej se graduó con honores e inmediatamente consiguió un trabajo excelente en una empresa de desarrollo de software en la capital. Su salario inicial
Era más de lo que Anika y yo habíamos ganado juntos durante nuestros primeros años en el país. Estábamos orgullosos de ver que nuestro sacrificio había resultado en su éxito profesional. Durante los primeros años después de su graduación, Matej vivió con nosotros para ahorrar dinero. Trabajábamos juntos los fines de semana en proyectos de mi empresa y él me ayudaba a modernizar nuestros sistemas técnicos. Era una época muy feliz para nuestra familia. A los 3 años de trabajar, Matej conoció a Tina Kralj, una chica eslovena también, pero de una familia mucho más adinerada que la nuestra. Los padres de Tina, Bojan y Irena Kralj, habían llegado al país 5 años antes que nosotros y ya tenían un negocio próspero de importación de equipos electrónicos europeos. La primera vez que conocí a Bojan, inmediatamente sentí su actitud superior hacia mí. Cuando le dije que tenía una empresa de instalación de Internet, me miró como si fuera un técnico simple sin educación empresarial. Durante esa primera cena en su casa, Bojan habló constantemente sobre sus conexiones internacionales, sus estrategias de importación sofisticadas y sus inversiones en tecnología avanzada. Pero Matej estaba completamente enamorado de Tina, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando nos dijeron que se iban a casar, Anika y yo gastamos $45,000 en una boda elegante. Era dinero que representaba años de reinversión de ganancias de la empresa, pero queríamos que la familia de Tina viera que nosotros también sabíamos hacer las cosas con clase. Después de la boda, Matej y Tina compraron una casa grande en un barrio exclusivo. Matej me explicó que necesitaban proyectar una imagen profesional apropiada para sus ambiciones empresariales. Bojan le había ofrecido a Matej oportunidades de colaboración en proyectos de importación de tecnología que podrían ser muy lucrativos. Gradualmente, Matej empezó a pasar menos tiempo con nuestra familia. Siempre tenía reuniones importantes con Bojan o oportunidades de networking en la industria tecnológica que no podía perderse. Cuando yo le preguntaba sobre estos proyectos, me decía que involucraban comercio internacional complejo que yo no entendería. La actitud de Matej hacia mi empresa empezó a cambiar también. De repente, mi negocio era demasiado pequeño, mis métodos eran anticuados y mi enfoque en ciudades pequeñas era limitante para el crecimiento real. Bojan le había estado llenando la cabeza con ideas sobre oportunidades en mercados internacionales y tecnologías de punta. Mientras tanto, yo había estado muy ocupado expandiendo mi empresa de maneras que Matej no se imaginaba. Durante los últimos 5 años había estado adquiriendo empresas de telecomunicaciones más grandes, comprando infraestructura de fibra óptica y consolidando el mercado regional. Mi empresa se había convertido en la segunda más grande del país, pero yo mantenía un perfil bajo. Hace 2 años, mi querida Anika murió de un derrame cerebral. Durante sus últimos 4 meses, cuando sabíamos que estaba muy enferma, Matej vino a visitarla al hospital solo 6 veces. Siempre tenía proyectos urgentes con Bojan que no podía cancelar. Cuando Anika murió, yo me quedé completamente devastado y solo. Después del funeral, Matej vino a hablar conmigo sobre mi futuro. Me dijo, «Papá, creo que sería bueno que consideres vender tu empresa y te mudes a un apartamento más pequeño. Mantener la casa y el negocio va a ser demasiado trabajo para ti solo». Le dije que no tenía intención de vender la empresa que había construido durante 25 años. Matej se molestó y me dijo, «Papá, tienes que ser realista. Tu empresa es pequeña comparada con las oportunidades que existen en el mercado global. Si vendes ahora, puedes tener una jubilación cómoda y yo puedo enfocarme en proyectos más grandes con Bojan». Lo que Matej no sabía era que 2 meses antes de la muerte de Anika, yo había finalizado la adquisición más importante de mi carrera empresarial. Había comprado Netcom Slovenia, la empresa de telecomunicaciones más grande del país, por $250 millones. Oficialmente era una adquisición por parte de un consorcio internacional, pero yo era el propietario mayoritario con el 52% de las acciones.
La compra se había manejado con absoluta confidencialidad a través de empresas intermediarias y bufetes de abogados internacionales. Nadie sabía que el pequeño empresario de Internet de ciudades rurales había adquirido control de la infraestructura de telecomunicaciones de todo el país. Ni siquiera Matei tenía idea del poder real que yo tenía. Durante los meses siguientes a la muerte de Anika, Matei me visitaba cada vez menos. Cuando venía siempre estaba distraído, hablando por teléfono con Bojan sobre negocios o revisando emails relacionados con sus proyectos de importación. Yo me sentía como una obligación que él cumplía para poder decir que había visitado a papá. La situación empeoró cuando decidí vender mi casa grande y mudarme temporalmente con Matei y su familia mientras buscaba un apartamento apropiado para mis necesidades. Matei se mostró reacio desde el principio, diciéndome que su casa ya estaba muy llena con sus equipos de oficina y los proyectos de Bojan. Cuando finalmente me mudé con ellos, me asignaron una habitación pequeña en el sótano que usaban como almacén. La habitación tenía humedad, poca luz natural y estaba llena de cajas de productos electrónicos de Bojan. Era obvio que me veían como una inconveniencia temporal que tenían que tolerar. Lo que realmente me molestó fue descubrir cómo trataban a Bojan cuando él venía a trabajar en la casa. Tenía acceso completo a la oficina principal, usaba la conexión de Internet más rápida, y Tina le preparaba comidas especiales según sus preferencias. Matei había instalado una línea de fibra óptica dedicada de 500 megas específicamente para los proyectos de Bojan. Mientras tanto, cuando yo trataba de usar mi laptop para revisar emails básicos o leer noticias, Matei se quejaba de que yo estaba usando demasiado ancho de banda y ralentizando la red para el trabajo importante. Me sugirió que limitara mi uso de Internet a horas específicas cuando Bojan no estuviera trabajando. La humillación llegó al límite hace una semana. Yo estaba en mi habitación del sótano tratando de hacer una videollamada con mi doctor para discutir algunos resultados médicos, cuando de repente perdí la conexión. Subí a preguntarle a Matei qué había pasado, y él me dijo: «Papá, tuve que restringir tu acceso al Wi-Fi porque gastas mucho Internet. Bojan está trabajando en un proyecto muy importante que requiere toda la velocidad disponible». Le expliqué que necesitaba Internet para hablar con mi doctor, y Matei me respondió: «Papá, puedes usar tu teléfono celular para llamadas importantes. El Wi-Fi de la casa es principalmente para trabajo, no para entretenimiento». Me trató como si revisar mi salud fuera entretenimiento. Esa misma tarde vi cómo Bojan estaba usando su línea de fibra óptica dedicada para hacer videollamadas familiares con parientes en Eslovenia, ver videos de YouTube y descargar películas. Tenía acceso ilimitado a Internet de alta velocidad, mientras que a mí me habían cortado completamente el acceso por gastar demasiado. Esa noche, sentado en mi habitación húmeda del sótano, sin acceso a Internet, tratado como un parásito digital en la casa de mi propio hijo, tomé la decisión más importante de mi vida empresarial. Saqué mi teléfono celular y llamé a Rok Sorman, el director ejecutivo de Netcom Slovenia. Le dije: «Rok, habla Janez Novak. Necesito que hagas algunas investigaciones urgentes sobre las cuentas de telecomunicaciones registradas bajo los nombres Matei Novak, Tina Kralj y Bojan Kralj. Quiero un reporte completo de todos sus servicios, contratos y historial de pagos». Rok me preguntó si había algún problema específico. Y yo le dije: «Sí, hay un problema muy específico. Estos clientes han estado abusando de nuestros servicios y creo que es hora de revisar si merecen continuar siendo clientes de nuestra empresa». Al día siguiente, Rok me envió un reporte detallado. Matei tenía una cuenta empresarial premium con Netcom que incluía Internet de fibra óptica, líneas telefónicas múltiples y servicios de nube corporativos. Todo por un valor de $1,200 mensuales. Bojan tenía una cuenta similar por $1,500 mensuales. Ambos habían sido clientes premium durante 3 años.
Lo que era más interesante era que ambas cuentas tenían historial de pagos tardíos, quejas de servicio múltiples, y habían usado conexiones para actividades que violaban los términos de servicio comercial. Habían estado usando sus cuentas empresariales para descargas personales masivas, streaming ilegal y otras actividades no autorizadas. Le pedí a Rock que preparara notificaciones de cancelación inmediata para ambas cuentas, citando violaciones de términos de servicio y uso inadecuado de servicios empresariales. También le pedí que los incluyera en la lista negra de la empresa, impidiendo que pudieran obtener servicios de Netcom en el futuro. Pero eso no fue todo. Como Netcom controla más del 70% de la infraestructura de telecomunicaciones del país, yo tenía influencia sobre la mayoría de los otros proveedores de Internet también. Le pedí a Rock que contactara a las otras empresas de telecomunicaciones y les informara sobre las violaciones de términos de servicio de estos clientes. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. La mañana del martes, técnicos de Netcom llegaron a la casa de Matei para desconectar físicamente todas las líneas de telecomunicaciones. Le entregaron a Matei las notificaciones de cancelación y le explicaron que sus servicios habían sido terminados por violaciones graves de los términos de uso. Matei llamó inmediatamente al servicio al cliente de Netcom, pero le dijeron que la decisión era final y que había sido tomada por la alta dirección de la empresa. Cuando preguntó si podía obtener servicios con otra empresa, le informaron que había sido incluido en una lista de clientes problemáticos que se compartía entre proveedores. A las 10 de la mañana, Matei me llamó completamente histérico. Me dijo: «Papá, algo terrible está pasando. Netcom canceló nuestro internet sin explicación y ninguna otra empresa nos quiere dar servicio. Bohan está furioso porque perdió conexión en medio de una presentación importante con clientes internacionales». Yo le pregunté qué pensaba que había causado esta situación y Matei me dijo: «No tengo idea. Dijeron algo sobre violaciones de términos de servicio, pero nunca hicimos nada malo. Esto va a arruinar todos nuestros proyectos de trabajo». Durante las siguientes horas, Matei me llamó 17 veces más, cada vez más desesperado. Me decía: «Papá, necesito tu ayuda. Tú conoces gente en la industria de telecomunicaciones. ¿Puedes hablar con alguien para que nos restauren el servicio?». Finalmente, en la 18ª llamada, Matei estaba llorando. Me dijo: «Papá, Boyan dice que esto es mi culpa, que probablemente hice algo que causó este problema. Tina está furiosa porque no puede trabajar desde casa. Todo mi mundo profesional se está desmoronando y no sé qué hacer». Fue entonces cuando le pregunté: «Matei, ¿te acuerdas de ayer cuando me dijiste que yo gastaba demasiado internet y me cortaste el wifi?». Hubo un silencio largo y después Matei me dijo nerviosamente: «Sí, pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad?». Yo le respondí: «Matei, ayer me dijiste que el internet de tu casa era solo para trabajo importante, no para personas que gastan demasiado ancho de banda. Hoy descubriste que todo tu trabajo depende de internet que alguien más controla. ¿Ves alguna conexión?». Matei empezó a entender que algo más estaba pasando. Me preguntó directamente: «Papá, ¿tú tienes algo que ver con esto?». Yo le dije: «Matei, yo soy solo un pequeño empresario de internet rural. ¿Cómo voy a tener influencia sobre las decisiones de empresas de telecomunicaciones grandes?». Esa tarde, Boyan vino furioso a confrontarme. Me dijo: «Hannes, Matei dice que tú puedes tener contactos en la industria de telecomunicaciones. Esta situación está costándome miles de dólares en contratos perdidos. Necesito que uses tus conexiones para arreglar esto inmediatamente». Yo le respondí:
Boyan, durante 2 años tú me trataste como si fuera un técnico ignorante sin educación empresarial moderna. Me dijiste que mis métodos eran anticuados y que mi enfoque en mercados pequeños era irrelevante. ¿Por qué ahora de repente mis conexiones son valiosas? Boyan se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo. Me dijo, Yanez, tal vez no aprecié completamente tu experiencia en el pasado, pero esta es una situación de emergencia. Si tienes alguna influencia, por favor, úsala para ayudar a tu propio hijo. Le expliqué que había varias empresas de telecomunicaciones en el país, y que Matej y él podrían intentar con todas. Boyan me dijo que ya habían llamado a todas las empresas principales, y que todas les habían dado respuestas similares sobre problemas con su historial de cliente. Al día siguiente, Matej vino a verme personalmente, completamente desesperado. Me dijo, «Papá, sé que me porté mal contigo con el tema del Internet. Acepto que fui mezquino y irrespetuoso. Pero por favor, si tienes alguna manera de ayudarnos, necesitamos Internet para trabajar». Le pregunté qué había aprendido de esta experiencia, y Matej me respondió, «Aprendí que el Internet no es un lujo, es una necesidad básica para cualquier trabajo moderno. También aprendí que cortar el acceso de alguien puede tener consecuencias que no anticipé. Pero yo quería que aprendiera algo más profundo». Le pregunté, «Matej, ¿por qué crees que Boyan tenía fibra óptica dedicada, mientras que a mí me cortaste el Wi-Fi por gastar demasiado?» Matej se quedó en silencio y después me dijo, «Porque yo pensé que el trabajo de Boyan era más importante que tus actividades». Le expliqué, «Matej, durante 25 años yo construí una empresa desde cero en la industria de telecomunicaciones. Boyan importa productos electrónicos que otras personas fabrican. ¿Realmente crees que su trabajo es más importante que el mío?» Matej empezó a entender la magnitud de su error de juicio. El tercer día sin Internet, Matej me suplicaba desesperadamente. Me llamó por la mañana llorando. «Papá, para esto, por favor, perdón. Sé que me porté terrible contigo, pero esto está destruyendo mi carrera y mi matrimonio. Tina dice que si no arreglo esto pronto, va a considerar mudarse con sus padres». Pero yo ya había hecho esa llamada telefónica que había puesto en movimiento una serie de eventos que no se podían detener fácilmente. Le dije, «Matej, cuando tú me cortaste el Internet, yo te supliqué, te lloré, te pedí perdón por gastar demasiado ancho de banda». Matej me respondió, «No, papá, tú aceptaste mi decisión sin protestar». Entonces yo le dije, «Exacto, yo acepté tu decisión porque respeto tu derecho a controlar tu propia casa. Ahora tienes que aceptar las decisiones de las empresas de telecomunicaciones que controlan el Internet». Durante esa conversación finalmente decidí revelar parte de la verdad. Le dije, «Matej, ¿quieres saber por qué ninguna empresa de telecomunicaciones te quiere dar servicio?» Él me respondió ansiosamente, «Sí, por favor, explícame qué está pasando». Le expliqué, «Resulta que tu historial como cliente no era tan bueno como pensabas. Habías estado violando términos de servicio, haciendo pagos tardíos y usando cuentas empresariales para actividades personales. Las empresas de telecomunicaciones se comunican entre sí sobre clientes problemáticos». Matej se sorprendió. «Pero papá, ¿cómo sabes todos estos detalles específicos sobre nuestras cuentas?» Fue entonces cuando decidí revelar una parte de mi verdadera identidad empresarial. Le dije, «Matej, durante 2 años tú me dijiste que yo era un pequeño empresario anticuado con métodos obsoletos. Nunca te molestaste en preguntarme exactamente qué tan grande había crecido mi empresa. Si lo hubieras hecho, habrías descubierto que soy el propietario mayoritario de Netcom Slovenia». Matej no podía creer lo que estaba escuchando. Me dijo, «Papá, eso es imposible. Netcom es una empresa de $200 millones. Tú instalas Internet en ciudades pequeñas». Yo le respondí, «Matej, durante 25 años tú pensaste que yo solo instalaba Internet en ciudades pequeñas. Nunca te interesó saber que también compraba esas ciudades pequeñas, y después ciudades medianas, y finalmente ciudades grandes.
Le mostré documentos que confirmaban mi participación mayoritaria en Netcom Eslovenia. Matej se quedó en shock absoluto al darse cuenta de que había estado tratando mal al hombre que controlaba la infraestructura de Internet de todo el país. Me dijo: «Papá, si tú eres el dueño de Netcom, ¿por qué permitiste que me cortaran el servicio?». Yo le respondí: «Matej, porque tú me enseñaste que cortar el Internet de alguien es una decisión empresarial legítima. Yo solo apliqué tu misma lógica a nivel corporativo». Matej me suplicó que restaurara su servicio inmediatamente. Me dijo: «Papá, ahora entiendo el poder que tienes. Por favor, usa ese poder para ayudar a tu propio hijo». Yo le respondí: «Matej, durante 2 años tú tuviste el poder de tratarme con respeto en tu casa, pero elegiste usar ese poder para humillarme. ¿Por qué debería usar mi poder diferentemente de como tú usaste el tuyo?». Le expliqué que estaba dispuesto a considerar restaurar sus servicios, pero bajo nuevas condiciones. Primera, él tenía que reconocer públicamente que había subestimado la importancia de mi empresa y pedir disculpas por tratarme como un técnico obsoleto. Segunda, tenía que garantizar que yo tendría acceso prioritario a Internet en su casa cuando quisiera visitarlo. Tercera, tenía que pagar una penalización de $10,000 por violaciones previas de términos de servicio. Matej aceptó todas las condiciones inmediatamente. Organizó una reunión familiar donde invitó a Bojan, Tina y varios colegas de trabajo. Delante de todos, reconoció que yo era el propietario de la empresa de telecomunicaciones más grande del país y que había cometido un error grave al subestimarme. Bojan se veía completamente humillado al darse cuenta de que había estado despreciando al hombre que controlaba toda la infraestructura de Internet que él necesitaba para sus negocios. Tina se disculpó por haber apoyado la decisión de restringir mi acceso a Internet. Después del reconocimiento público, restauré los servicios de Internet de Matej y Bojan, pero bajo nuevos contratos que incluían cláusulas específicas sobre respeto a usuarios senior y uso apropiado de servicios. También establecí que cualquier queja futura sobre mi uso de Internet resultaría en cancelación inmediata y permanente. Con los $10,000 de penalización, instalé en mi nuevo apartamento la conexión de Internet más avanzada disponible. Fibra óptica de 1000 megas con respaldo satelital y sistemas redundantes. Mi apartamento ahora tiene mejor Internet que la casa de Matej. Matej ha cambiado completamente su actitud hacia mí desde entonces. Me visita regularmente, no para hablar de negocios, sino para pasar tiempo conmigo y asegurarse de que estoy cómodo con todos mis servicios tecnológicos. Ha aprendido a valorar mi experiencia y a consultarme sobre decisiones importantes. También ha empezado a trabajar más estrechamente con mi empresa. Como propietario de Netcom, le he ofrecido contratos de consultoría tecnológica que le permiten usar sus habilidades de programación para mejorar nuestros sistemas. Es la primera vez en años que trabajamos juntos como equipo. Bojan tuvo que reevaluar completamente su actitud hacia mí. Sus proyectos de importación dependían enormemente de conexiones de Internet confiables, y ahora sabía que yo tenía el poder de afectar su capacidad de trabajar. Empezó a tratarme con respeto genuino y a incluirme en conversaciones sobre oportunidades de negocio. La experiencia le enseñó a Matej que nunca debes subestimar a las personas, especialmente a tu familia. Durante años había asumido que conocía los límites de mi éxito empresarial, pero había estado completamente equivocado sobre mi poder real en la industria. También aprendió que las decisiones sobre acceso a tecnología pueden tener consecuencias mucho más amplias de lo que anticipas. Cuando me cortó el wifi por gastar demasiado Internet, no se imaginó que estaba cortando el acceso del hombre que podía cortarle el acceso a él a nivel nacional. Tina ha empezado a tratarme como un miembro valorado de la familia extendida, no como un pariente molesto que consume recursos. Me incluye en reuniones familiares y me consulta sobre decisiones tecnológicas para su hogar.
La empresa Netcom ha beneficiado enormemente de tener a Matei trabajando como consultor interno. Sus habilidades modernas de programación, combinadas con mi experiencia en infraestructura, han resultado en mejoras significativas en nuestros sistemas. Es la primera vez que realmente trabajamos juntos aprovechando nuestras fortalezas complementarias. Esta experiencia me enseñó que mantener secretos sobre tu verdadero poder puede ser una herramienta muy efectiva para evaluar el carácter de las personas. Durante años, Matei me trató como un pequeño empresario obsoleto porque no sabía el alcance real de mi éxito. Solo cuando perdió acceso a Internet se dio cuenta de cuán equivocado había estado. También aprendí que las lecciones más efectivas son las que replican exactamente el comportamiento que quieres corregir. Matei me cortó Internet por considerarme menos importante, así que yo le corté Internet por los mismos motivos. La simetría de la lección hizo que el mensaje fuera imposible de ignorar. Hoy en día, soy un hombre de 70 años que controla la infraestructura de telecomunicaciones de todo un país, que tiene una relación renovada con su hijo y que nunca más va a ser tratado como alguien que gasta demasiado Internet. Mi hijo aprendió que prohibirle el Wi-Fi al hombre equivocado puede costarte todo tu mundo digital. La llamada telefónica que hice esa noche desató una guerra tecnológica que duró solo 3 días, pero las lecciones de esos 3 días van a durar para toda la vida. Matei nunca más va a subestimar el poder de las personas que ama y nunca más va a asumir que controla recursos que en realidad dependen de decisiones de otros. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las palabras "gastas mucho Internet" fueron las más caras que Matei pronunció jamás, porque le costaron 3 días sin conexión, $10,000 en penalizaciones y el respeto de toda su familia. Pero también fueron las palabras más valiosas, porque le enseñaron que nunca debes cortar el acceso del hombre que controla toda la red.